Bendito Padre Celestial, te damos la bienvenida esta noche, te damos nuestra honra y nuestra gloria para ti, Señor. Te pedimos perdón por todas las fallas que hayamos tenido hoy, los pecados, Señor. Te pedimos que nos ilumines, que ilumines a Eriquita que nos va a enseñar tu palabra y que todas tengamos la capacidad de absorber toda la palabra y retenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Padre. Te invitamos a nuestra reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Pues bienvenidas. Buenas noches, Miami. Buenas tardes aquí en México. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Escucho un poquito de interferencia. Por favor, apaguen sus micrófonos y vamos a disponer nuestro oído espiritual. Ya hemos orado, ya le hemos pedido al Espíritu Santo que nos hable. ¿Sabes qué? De eso vamos a hablar hoy. Quiero leer a un versículo, pero nada más quiero dar un breve así introducción a lo que hemos estado hablando semanas pasadas. Hemos estado introduciéndonos en un tema que no se predica mucho. Ese tema como que no llama tanto la atención. De hecho, quiero decirles algo que he visto. Nosotros tenemos la conexión en la noche. Hoy, los jueves en la noche, tenemos la clase de iniquidad con la iglesia de Zacatecas. Se está reuniendo con nosotros gente de Aguascalientes, de Estados Unidos, de Saltillo, de México. Dios está convocando gente que todos son de su iglesia. Y ha sido de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición el empezar a desmenuzar una perla para un creyente, para alguien que ha estado delante de Dios, trayendo su vida por años. Y hay cosas que han estado detenidas y que no han estado sucediendo. Déjenme abrimos un poquito la ventana, permítanme. ¿Eriquita está en un recuadro o no? Aquí estoy, nada más que quería un poco más de luz, pero bueno, vamos a ver. Bueno. Sí, aquí estoy, Angelita, aquí estoy. Sí me ven las demás, ¿verdad? Para continuar. Es que no me sale. Sí te ves bien. Perfecto. Ok. Bueno, aquí estoy. Entonces, hemos venido introduciendo este tema para muchos desconocido, pero Dios nos ha estado hablando. Eso es lo que quiero hablar en este día. Santi, ¿la ventana sí la puedes cerrar, porfa? Sí, porque sí hay mucho ruido. Entonces, introducción a la iniquidad. Ya hablamos de las dos simientes. Ese es un tema también que hay que estar repasando. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama las moradas de iniquidad. Génesis 2, versículo 7 dice, formó pues Dios al hombre del polvo. O sea, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Me pueden apagar algún micrófono que está haciendo mi interferencia aquí en mi aparato? Porque, gracias. Dice, y Dios plantó un huerto en el Edén y puso ahí al hombre que había formado. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Fíjense el diseño original. Recuerden que cuando empezamos a hablar de iniquidad, estábamos hablando de un diseño que se torció, de un destino, de un plan, de un propósito. Hablábamos que cuando nuestros hijos fueron puestos en el vientre, ya traían un propósito divino. Y conforme pasa el tiempo, a veces esos propósitos se van torciendo. Eso es iniquidad heredada. La iniquidad se hereda, se va heredando de generación en generación. Leyendo la Biblia, viene un espejo donde toda revelación de que hemos sido concebidos en pecado, que traemos la iniquidad por herencia, empieza a remover nuestro ser interior. El diseño de Dios es que Él forma al hombre, Génesis 2. Desde el principio está este asunto de la iniquidad.
Y parece ser que el enemigo con sus mentiras nos había desenfocado, había desviado, había torcido nuestra atención de algo que puede transformar los días que están por venir para ti y para mí. Dios forma al hombre del polvo y luego sopla vida. Eso ya lo he enseñado. Y fue el hombre un alma viviente. Eso es bien importante. Y Dios lo puso ahí en el huerto, Adán. Más en el principio, en el Génesis 1 dice que Dios los bendijo. El diseño divino, vamos conectando. El diseño de Dios es bendecir. Bendiciones, felicidad, salud, prosperidad. Cuando un judío te dice shalom, no solo te está diciendo que tengas paz de Dios, te está diciendo que tengas salud, que estés feliz, que estés bien. Y Dios desde el principio les dijo, los bendigo. O sea, Dios en el diseño original fue hablar con Adán, con Eva y decirles, los bendigo. Cuando mis papás a mí me llaman en la mañana o yo les llamo en la mañana y me dicen, te bendigo. O sea, eso para mí trae un peso sobre mi vida literal. Hágalo, padres. Hagámoslo, padres. Soltemos bendición. Y dijo Dios, fructifíquense, multiplíquense y gobiernen la tierra. Señorense, o sea, sean los señores, sean los que van a tener autoridad sobre el mar, las aves del cielo, las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí yo me voy dando cuenta que el alma, porque aquí está hablando del alma. Y hemos leído la Biblia muchas veces, nos hemos aprendido versículos, hemos ido a las reuniones, pero no ha venido un rema. El rema, la verdad, el peso de una palabra que transforma tu interior. Dice que cuando sopló Dios aliento de vida, el alma, dice, fue el hombre un alma viviente. Fue el hombre, o sea, el cascarón, el cuerpo natural de Adán, adentro vivió algo de él, que fue su alma, Entonces, el alma de Adán, vamos a centrar un poco la atención aquí, el alma de Adán fue creada con un destino. Dios, o sea, si nos vamos a la creación, los primeros capítulos de Génesis, dice que Dios formó el mar, o sea, separó las aguas y en el mar puso a los peces, a las bestias marinas. En la tierra plantó los árboles, o sea, puso a cada uno en el lugar donde iba a morar. O sea, si tú sacas un pez del agua, su morada no es el jardín, su morada no es la orilla de la playa, su morada muchas veces ni siquiera es una pecera. Porque aunque mis papás tenían unas peceras acá en México impresionantes, tenían todo tipo de peces caros, finos, y el día que se revienta una pecera, se fueron miles de pesos ahí. Los peces más caros. Se oyó un tronido y esos peces tenían una vida muy parecida a la del mar, a la de los ríos, pero no era realmente el lugar de su morada original. Los peces fueron diseñados para estar en el agua, las plantas para estar en la tierra, los árboles dan fruto en la tierra. Y el hombre fue creado para morar en Dios. El Salmo 91 lo voy a leer al final. Va a tener un sentido este salmo después de hablar un poco esto. Entonces, cuando tú sacas tu alma de que mora en Dios, es cuando vienen las situaciones de nuestra vida. No fuimos diseñadas ni diseñados para morar, para poner, dice la Biblia que Jesús se fue al cielo, al Padre, porque está preparando una morada. Una morada es un lugar donde tú vas a habitar. Y aquí desde el inicio, Adán tenía un diseño. Morar en comunión con el Padre, con Dios. ¿Te imaginas? Si te has puesto a imaginar lo que era caminar en el Edén con Dios, platicar. Venía Dios y platicaba con ellos.
Ese fue el diseño original, pero iniquidad entró y torció ese destino. Hay una morada celestial que nos está esperando. Y sabes, todo lo que Dios nos está enseñando ahorita es para reconectarnos al diseño original. Esta morada donde Dios nos llevó al inicio con Eva y con Adán, era una morada que era Dios en el hombre. Tú y yo somos la morada de Dios. Deberíamos ser. O sea, fuimos diseñados. Ese es nuestro diseño original. Cuando tú le preguntas a alguien cuál es el propósito de su vida, seguramente te va a decir, no, yo nací para servir, yo nací para ministrar, yo nací para ir con los pobres, yo nací para ir de misionera, yo nací para ir con los alcohólicos, yo nací para estar en la cárcel, para ayudar a mujeres. Todo eso es real. Tú vas a ser muy plena si tú haces eso o si tú haces eso en tu vida. Pero el diseño original, el propósito original y el más grande es que el hombre tuviera comunión con el Padre todo el tiempo, con un Dios verdadero, no con un Dios que Roma, que Grecia, que las culturas nos han ido permeando, España, a nosotros en nuestro caso personal, a los mexicanos, ¿no? Que vinieron los colonizadores de España, muchas culturas, muchas tradiciones mezcladas, parecidas a algo llamado Dios, pero no era lo que estaba sucediendo con Adán y Eva. Decimos ser la morada de Dios, decimos que habitamos en Dios, pero vivimos contrario, no nos es suficiente. No nos es suficiente ser la morada de Dios porque hemos empezado a dar acceso a través de nuestra vida y en nuestras generaciones a moradas que han venido a habitarnos a nuestra vida. Y de eso vamos a hablar, de las moradas de la iniquidad. Una morada es una fortaleza. Esta palabra no la había escuchado. Dice inexpugnable. Esto significa que no puede ser penetrada por ningún mal. Era la morada misma de Dios en el hombre. Nuestro Creador le dio una herramienta al hombre para reinar. Y entonces Dios, en la promesa de Génesis dice, sean fructíferos. Aquí dice, miren, escúchame este versículo. Primero Dios los bendice. Cuando la bendición de Dios, eso está poderoso, ¿eh? Esto podemos estar aquí mucho tiempo, pero vamos a fluir. Yo quiero llegar a las moradas. Cuando Dios bendice, dice la palabra, la bendición del Señor es la que enriquece y no te añade tristeza. Sí hay muchos ricos pobres, hay muchos ricos que lo único que tienen es dinero. Hay gente que lo que tiene son posesiones, es lo único que tiene, pero sin la bendición de Dios. Y aquí dice que Dios los bendijo. Significa que cuando Dios bendice, vas a ser fructífero, te vas a multiplicar, vas a sojuzgar, vas a señorear. Aquí eso fue lo que le dijo a Adán, sobre los peces, o sea, sobre lo que Dios le había dado. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué me ha dado Dios? El tema es que quizá todavía no tenemos la bendición de Dios. Andamos construyendo nuestras moradas con nuestras propias manos. Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío, o lo que conocemos como la voluntad. Acuérdate que el alma tiene 3 asientos. Me gusta repetirlo porque eso es algo que me ayuda mucho a conectarme con lo que Dios quiere hacer. Dentro del alma tenemos el libre albedrío o la voluntad, que es lo mismo. Y esto nadie lo va a tocar, ni Dios. Dios no les obligó a Eva y Adán a obedecerlo, a que fueran una morada. Así como el pez tú lo sacas una planta, la arrancas de la tierra y se va a morir. Eso pasa contigo y conmigo. Cuando somos desarraigados, nuestras raíces no son profundas.
no moramos en Dios realmente. Yo escucho personas que dicen, no, es que está muy cerca de Dios. Aún yo pensaba a veces que yo estaba cerca de Dios. Pero dentro de mí a veces había otras moradas que estaban gobernando. Las vamos a ver ahorita. Fíjate, Satanás viene y seduce a la mujer y usó la voluntad de Eva, su libre albedrío. Y eso tuvo una consecuencia de estar en la morada celestial, de que Dios fuese quien los iba a tocar, a llevar, a guiar, de morar en Dios. En el Nuevo Testamento dice, yo estaré en ustedes y ustedes estarán en mí. A eso se refiere. Aquí fue lo contrario. Eva perdió esa morada, ese lugar de origen, ese diseño original lo perdió a causa de la rebeldía. Y todavía nos atrevemos a decir que no somos rebeldes. Todavía nos ufanamos, todavía tenemos la soberbia de decir es que yo soy buena. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo lo dije en algún momento. Yo soy cristiana desde niña. Yo no le hago mal a nadie. Yo nunca he matado a nadie. Yo soy una mujer buena. Buena de rebelde, de orgullosa, de arrogante, de suficiente y autosuficiente. Porque la voluntad nos lleva a rebelarnos. Por eso tenemos que trabajar con el alma. ¿Tú quieres ser morada de Dios? Sí. Yo quiero ser un lugar donde su presencia habite. Yo en él en mí. Necesitamos ponerle mucho cuidado al alma. Necesitamos reconocer que el alma es rebelde. El alma es rebelde y hace lo que bien le parece. Por eso la voluntad, solamente tú y yo la podemos. El alma se sujeta. El alma se debe de sujetar en obediencia a los preceptos, en obediencia a los principios. Obedecemos lo que bien nos parece. Queremos negociar con Dios cosas y eso no es así. Ananías y Zafira quisieron negociar su ganancia, sus finanzas, muerte. Aquí habla de eso, pero no me voy a salir. El alma quedó separada de Dios. Ya no eran morada de Dios. Qué fuerte esto. Con nuestros propios argumentos decimos, no, Dios nunca me va a dejar. Aquí dice que sí. No, Dios siempre va a estar conmigo. No, Dios siempre tendrá misericordia. Él es lento para airarse. Pero ya vimos en el Antiguo Testamento que Dios se enoja y se va. Y aquí se fue la comunión. Lo que pasa es que queremos acomodarnos. Somos cómodos. Yo hablo algo que a mí me ha sido ministrado en este tiempo. Somos cómodos. Tenemos una tibieza para vivir este reino poderoso. No, Dios no me va a dejar. No, mucho cuidado porque su espíritu se puede ir y ni cuenta te vas a dar. No peques de confiada. Me ha dicho el Señor a mí. No peques de confiada. Mi espíritu se puede ir. La unción que te he dado, sí se puede ir. Pues si se le fue a Saúl y Saúl no tenía ni idea. Se le fue a Sansón. Y ni idea de que ya no estaba el espíritu, porque ya ellos habían roto esa morada, se había desconectado esa conexión con el espíritu de vida. Si no estamos conectados al espíritu de vida, ¿a qué espíritu estamos conectados? Siempre seremos siervos de uno de estos dos reinos. O le vamos a servir a Dios, o le vamos a servir al diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero estas verdades tienen que empezar a resonar en nosotros para subir de nivel, para ir a otra dimensión, de estar en la comodidad. El alma de Adán y de Eva quedó separada de Dios. Quedaron separados. Ya no fueron una morada de Dios. El hombre perdió su vida eterna. Fíjense lo que dice este estudio. La mente de ellos se redujo al 2% de su capacidad.
y en el mejor de los casos, a un 10%. Esto está comprobado científicamente. O sea, cosas catastróficas, aquellos que nos hemos salido de su morada. El alma del hombre y sus pensamientos quedaron metidos en una confusión, en una oscuridad. Y lo único que alimentó en ese momento la vida de Adán y Eva fue la voz del enemigo. Es que ya no escuchaban a Dios. ¿Sí se fijan qué delicado es? Qué delicado es saber a quién vamos a escuchar. Todos decimos, no, es que Él me habla en su palabra, pero también Satanás habla. No solo Dios te habla, también la serpiente. A ver, vamos acomodando estas verdades en nuestra vida. No nos citamos intocables, inalcanzables. Dios bajaba, descendía y hablaba con ellos. Pero ¿qué crees? También la serpiente dijo, yo también, ahí voy, y bajó. Y la serpiente fue y habló con Eva. La sedujo. Satanás puede seducirte por tus oídos. Satanás puede venir a seducir nuestros sentidos. Su voz la vamos a poder captar. Aunque estemos escuchando a Dios, mucho cuidado, porque eso lo hacía Adán y Eva. Y de ahí en adelante, de ese evento, de ya no salirse de la morada original del diseño por el cual fueron creados nuestros primeros padres, el enemigo se encargó de proveer pensamientos de inferioridad, carnales, soberbios, pecaminosos, limitados, temerosos. Y todas esas emociones, todo ese tipo de pensamientos que creen con esa alma caída, porque ya no eran los que se comunicaban con Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y ya supimos lo que pasó. Después de haber vivido la comunión con Dios, su alma queda expuesta a las tinieblas, cosa que tú y yo hemos vivido, que nuestras generaciones han vivido inconscientemente. Inconscientemente. Después de eso, se empieza a edificar lo que llamamos moradas de maldad o moradas de iniquidad. ¿Ok? Vamos agarrando el orden. Éramos morada de Dios desde el inicio. Se rompe esa morada, esa comunión, y empiezan a entrar pensamientos que entonces nos van llevando a tener otro tipo de moradas. Si nosotros no tenemos comunión con el Espíritu de vida en Cristo Jesús en este tiempo, estaremos teniendo comunión y nuestra alma necia caída va a estar teniendo otro tipo de moradas. Moradas de iniquidad, moradas de maldad. ¿Cómo es posible? Si estaban ahí juntos como familia, pues ya cayó, ya adulteró. ¿Cómo es posible si era la persona más íntegra? Pues ya robó. ¿Qué pasó? ¿Ya mintió? ¿Ya se divorció? ¿Qué pasó? ¿Ya criticó? ¿Ya se rebeló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues de ser morada, de una morada que era hermosa, el origen y el diseño de Dios, el alma, o sea, el alma es el tema. El tema de nuestra vida es conocer el alma, su diseño, qué opera, que cada parte de nuestra alma, la mente, las emociones, la voluntad, los sentidos. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Entendiendo cómo fuimos diseñados. Dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi padre que habitar en las moradas de maldad. Este es un consejo que recuerdo desde niña. Siempre vienen esos pensamientos y esos recuerdos a mí. Mi mamá diciéndome, es que no estás teniendo comunión con Dios. No estás leyendo la palabra. No estás orando. Ahora entiendo el peso. O sea, ahora entiendo el todo de lo que es tener una comunión con el Padre todos los días.
Si tú alimentas tu cuerpo todos los días con agua, verduras, fruta, carne, huevo, tú vas a estar sano. Si tú y yo alimentamos todos los días el cuerpo con harinas, chatarra, sodas, jugos, pasteles, seremos morada de enfermedad. Y en el espíritu es igual, en el alma es igual. Literalmente en este tiempo, la tierra está llena de gente que mora en esos lugares opuestos al Edén. Y no estamos juzgando, estamos descubriendo esas telarañas, porque yo hablo de mí, ¿eh? Yo no tengo tiempo para juzgar a nadie, ni para ponerme a ver las iniquidades, ni las moradas de nadie. Yo no puedo perder el tiempo en eso. No perdamos el tiempo. No, si es cierto, es que mi hermana y mi cuñada, si esas están en esa iniquidad, en esa morada. Cuando Dios haga el trabajo contigo y conmigo, estaremos listas para mostrar estas verdades, para enseñar esto a los demás. Paso 1, usted y yo. Paso 2, tus hijos. Tu primera línea generacional. Porque si tus hijos reciben esta verdad, hay niñas, jóvenes, mujeres de mi edad cantando en las iglesias con moradas de tristeza. Eso a mí me voló la cabeza. ¿Por qué hay una morada de maldad y de iniquidad? Por eso decía David, es mejor estar un día, o sea, morar, vivir, permanecer, afirmarme, habitar. Hay muchos sinónimos de morada. Es mejor un día. No se compara, porque un día para Dios son como 1000 años. Quizá está diciendo, es mejor morar tus días de la tierra, que van a ser 80, 90, 100 años en su presencia, dice, que estar 1000 fuera de ella, porque 1000 ya me suena a eternidad. Es mejor en la tierra dejarnos de pensamientos almáticos, carnales, de este mundo. Dejemos la ambición, dejemos de morar en esa ambición, en ese materialismo, en ese yo. Dejemos eso y empecemos a edificar, como dice la Biblia. Más adelante habla de estos versículos, oro, o sea, lo que no se corrompe. Dice aquí, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de iniquidad. Yo nunca había leído esto. Con este entendimiento, a mí Dios me dio una palabra profética hace algunos años. Y esta palabra profética se está cumpliendo. Y el Señor me dijo, letra a letra. Yo bendigo la vida de Pastor Gerardo y su esposa, Sandy, que estuvieron 1 año llamándome cada lunes. Hablaban 2 horas conmigo, 3 horas, oraban conmigo, me compartían lo que Dios les estaba hablando, que tenía que ser impartido sobre mí. Y yo bendigo la vida de esos pastores porque Dios me habló a través de ellos. Y el Señor me dijo en un tiempo de oración con ellos, letra por letra, palabra por palabra, te la voy a revelar y la entenderás como nunca antes la habías entendido. Lo que es de Dios, a cabalidad se cumplirá. A cabalidad se cumplirá. ¿Sabes qué? Yo puedo ver todas esas moradas opuestas, esas estructuras, moradas de iniquidad o de maldad, como quieras decirle, controlan, dominan, afectan y llenan la sociedad caída en la que vivimos. Suicidios, depresiones, tristezas. Dice Salmo 74:20, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra llenos están de habitaciones de violencia. O, dicho de otra manera, los lugares tenebrosos, oscuros, torcidos de la tierra están llenos de maldad. Son habitaciones, son moradas de iniquidad, de violencia. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Es que cuando caes de la comunión,
empieza a suceder algo. Cuando dejamos de ser morada de Dios. Es lo mismo, o sea, lo repito, ¿verdad? Lo repito otra vez. Cuando el pez sale del río, del mar o de la pecera, se muere. Por lo mismo nos pasó a nosotros. Todo ese tiempo que vivimos sin Dios, en algún momento, por mucha iglesia, por mucho grupo, por mucha oración, no fuimos morada de Dios. Y dice el Salmo 49:14, como a rebaños que son conducidos al Seol. Esta escritura me impactó. Como rebaños que son conducidos al Seol. Ahorita les voy a decir qué es el Seol. La muerte los pastoreará. Qué fuerte escritura. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Y se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. El Seol será su morada. Seol viene en hebreo, lugar de oscuridad donde se van los muertos. Y en griego es el Hades. Es un lugar de tinieblas y de muerte, donde habita la muerte. Y aquí dice, el Seol será su morada. O sea, hay una morada de muerte, de oscuridad, de tinieblas. Esa gente que se la vive en tristeza, en queja todo el tiempo. Todos nos hemos quejado en algún momento. Es que la iniquidad tiene el poder de moldear la mente del hombre. Siempre, siempre tengamos presente que el campo de batalla es la mente. Y la mente está en el alma. En el alma. Y esas iniquidades están creando en nuestra vida fortalezas que van a decirte cómo tú te comportes. Por eso dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo y a lo malo ahora le llaman bueno, porque eso está en la mente. La iniquidad hace que la gente crea que lo malo es bueno. No voy a entrar en detalles porque no estoy hablando de eso. Fíjate, hubo un hombre en la Biblia llamado Nabucodonosor y en Daniel habla de eso. Él, ese rey, vemos cómo Dios le dio duro al orgullo de ese rey, alguien que tenía autoridad. Y la iniquidad de ese rey hizo que él tuviera una mente como los animales. Esto es tremendo. La mente de Nabucodonosor, su orgullo, se llenó tanto de orgullo que terminó adoptando una mentalidad animal. Así se está viviendo también en este tiempo. Y quedó cautivo. Su morada fue una morada de cautividad. Este material lo tenemos que repasar y repasar. Tú tienes que agarrar una libreta y yo una pluma y escribir todo lo que Dios te esté revelando. No te cierres en el nombre de Jesús al trabajo del Espíritu sobre tu vida, sobre tu alma, sobre mi alma. Dice, hablando de Nabucodonosor, te echaré de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. ¿Qué tal? Un diseño totalmente torcido. ¿Hasta dónde lleva la iniquidad? La iniquidad te va a llevar a tener moradas. O sea, aquí no solo se trata de descubrir la iniquidad y entender qué es y ver nuestras iniquidades de nuestras generaciones. Se trata de también, paso 2, ver hacia dónde, hacia qué morada te lleva a vivir bajo maldiciones de iniquidad. Esto es muy serio. Esto es para dejar la comodidad y el cristianismo light. O sea, esto es para ti y para mí. Incluso yo me atrevo a decir que habrá escogidos que no tengan tanto conocimiento bíblico y que Dios les pueda revelar estas verdades. O usted y yo nos cuadramos y todo lo torcido se empieza a enderezar, nos empezamos a ir derechitos, o iniquidad, aparte de todo lo que trae iniquidad, nos va a llevar a tener moradas de iniquidad, de maldad. Fíjate, estas moradas son
estructuras espirituales, mentales o emocionales. O sea, estas moradas se establecen en el espíritu, en el alma, en las emociones, en la mente, donde pueden. Y desde ese lugar empezamos a tomar decisiones que ya no provienen de Dios. Por eso no nos explica por qué comete tremendos errores. Todo lo que no, lo que les dije hace rato, todo lo que no se edifica en Dios, todo lo que no es una morada de Dios, es una morada de iniquidad. Todo lo que no está en Dios. Aquí es o luz o tinieblas. Todo lo que no está expuesto en la luz va a salir del lado de las tinieblas. Dice, todos hemos construido este tipo de moradas alrededor de nuestra alma. Una morada es, por así decirlo, un molde invisible que rodea nuestra alma, que le da forma e identidad. Y nosotros duro con la identidad. Y duro, y sí, pues sí nos llegamos a sentir hijas de Dios, y sí somos princesas, sí, pero bajo moradas de iniquidad. O sea, esto es, wow, yo estoy sumamente edificada en este tiempo. Dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, así es él. O sea, porque como es tu morada, así somos tú y yo. Donde moramos, desde ese lugar donde estamos morando, donde nos hemos acostumbrado a morar así, somos, actuamos. Por eso estaba leyendo atrás que esas moradas son estructuras que van dando forma, tiempo y espacio a nuestra condición de vida. Wow, wow. Voy a leer un poco, porque no puedo explicarlo todo, pero dice, el hombre es el reflejo de la morada de su alma. Un alma edificada en la luz va a pensar, va a actuar y va a producir un fruto de luz, de vida. Dice, un hombre que no ha sido edificado en la luz va a pensar, va a actuar, va a producir frutos limitados. Es como el pez que está en la pecera. Ese pez tiene vida por menos tiempo que en el mar o que en el río, pero está limitado ese pez. Va a estar esa estructura en base a las circunstancias. La vida de ese pez va a depender si tiene esa bombita de oxígeno en la pecerita, si le limpias el agua, si le sacas las piedritas con el desecho del animalito. O sea, es mucho más complicado esa vida como inventada, como artificial. Qué bonito que dicen los psicólogos que tener una pecera en tu casa te da mucha paz. Pues a ti, porque al pobre pez lo va a tener bien estresado. No es su origen. Ese pez no fue creado para estar en esa pecerita. Perdón, a veces somos bien poéticos y ay, qué bonito, pero el diseño, o sea, los peces no fueron puestos en peceras. Dios los puso en el mar. Y ahí nadie les tiene que limpiar, ahí nadie les tiene que llevar comida. Dios diseñó todo lo que necesitaban en su ámbito. Tú y yo no vamos a necesitar nada si estamos en el ámbito natural, pero como no estamos en la morada de Dios, en la luz, andamos buscando esa vida artificial, ser saciados en esos espacios cuando en cualquier momento todo puede cambiar. Dice, esta estructura o esta morada de tu alma es el lugar de tu seguridad o de tu inseguridad. Esta es una mentira edificada en el interior que le dicta todo lo que tiene que ser. En el lugar donde están construidas todas tus limitaciones, es lo que hace que una persona piense de una o de otra manera. Estas moradas en las cuales hemos vivido, en las cuales nuestra mente ya se edificó, mátame, pero no me dejes. No me importa, me dijo alguien hace mucho tiempo, una chica muy jovencita. Yo le perdono, yo se lo perdono todo. Wow.
son el producto de la iniquidad y no se... Esto me llamó la atención, escúchame por favor esto. En la mañana hablaba con mi amiga de esto. Todas estas moradas de iniquidad y de maldad no se deshacen con la frase de Señor Jesús, te invito a vivir a mi corazón en el nombre de Cristo. Amén. Perdón, pero eso no es así. Dios nos dio muchas herramientas. Ahí lo que nos está regalando es el cielo. Por cuanto dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, porque a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les ha sido dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El cielo es un regalo, pero no estamos hablando del cielo. Estamos hablando de iniquidad. Estas moradas tienen que ser deshechas por el poder de Dios. Necesitamos una determinación. Aquí, ¿se acuerdan que yo les he venido hablando mucho de que en el ámbito espiritual hay que pagar un precio? No, es que ya Cristo ya lo pagó. Sí, amada, ya pagó el precio, pero del infierno que tú y yo teníamos que ir a vivir ahí, de una eternidad de dolor y de ese precio ya fue pagado. Pero aquí en el ámbito de la tierra, en las cosas invisibles, para tener esa libertad y regresar al origen, que esos caminos torcidos se vuelvan a enderezar, necesitamos pagar un precio. El equipo de Zacatecas y los que están agregados en el discipulado de la noche tienen la responsabilidad de hacer un resumen cada semana. Muchos no lo están haciendo. Hay que pagar el precio. Muchos sí lo están haciendo, la mayoría lo está haciendo. Es un grupo de 30 personas. La mayoría entrega sus resúmenes semanales. La mayoría lo está haciendo. Pero otros no están pagando el precio porque están ocupados. Aquí es donde entra nuestra determinación. ¿Podemos sufrir mucho más otros 5 años? Hablando de las mismas situaciones, mismos desiertos, mismas enfermedades, mismas crisis, y vuelta y vuelta y vuelta. Y el Señor dice, yo te entregué en tus manos la herramienta para derribar esas moradas en las cuales has habitado por generaciones. Pero no queremos pagar el precio. Ahí ya no puede hacer nada Dios, porque como Dios no puede tocar tu voluntad ni la mía, pues ¿cómo? Dice el Señor, ¿cómo? ¿Cómo quieres que lo haga? Si tu voluntad yo no la puedo tocar. No se trata de repetir versículos. También esto es muy serio. Y lo digo con mucho respeto y autoridad. No se trata de estar repite la Biblia. Es empezar a creer en forma diferente con respecto a nosotras mismas. Vernos en toda la grandeza, en todo el poder, como Dios nos está viendo. Fíjense, voy a dictar algunas moradas. Palomé, póngale un check si le hace ruido alguna de estas moradas, en las cuales tú y yo hemos estado viviendo, estamos viviendo. Moradas de temor. Algo muy sencillo. Moradas de temor. Todo el día, todo el tiempo con temor. Todo te da miedo. Todo es un temor aquí. Entonces, el temor es opuesto a la fe. En el reino de la luz, en el reino poderoso, se establece la fe. Entonces, el temor es contrario a la fe. O creemos o tenemos miedo. Morada de aflicción. Moradas de enfermedad. Son solo ejemplos. Moradas de escasez y pobreza. Moradas culturales. Moradas de estrés. En la mañana también hablaba de eso. De incredulidad. De orgullo. De egocentrismo. De adicciones. No puede salir de esa adicción. De negligencia. Moradas de rechazo. Es que ya no me habló. No, es que ya cambió conmigo. Sal de esa morada, por favor. ¿Cómo decimos estar en comunión con el Padre y vivir con el rechazo cargado todo el tiempo? Es que somos incongruentes. Somos incongruentes. Dice el Señor, con su boca dicen cosas de mí, pero su corazón está lejos de mí. O tenemos el amor del Padre
como una morada, como una seguridad, como una estructura de paz, de felicidad, o estamos en esas moradas de amargura, de rechazo. No, es que otra vez lastimaron a mi hija. A mi hijo está muy lastimado en contra de Susanita porque no la abrazó en el tiempo de saludos de la iglesia. Está muy lastimada. Deja de estarle echando la culpa a otros por la iniquidad de tu casa, por tus pecados, por tus rebeldías, me dice el Señor. Deja de estarle echando a todo el mundo la culpa de tu iniquidad, de tu desobediencia, de tu rebeldía, Erika. Y ser responsable. Y ser responsable que lo que está permeando tu casa son tus decisiones, tus iniquidades que no han sido rotas, por más versículos que cantes y que hables y que ores. Moradas de hábitos destructivos. Alguien me dijo a mí no me enseñaron a respetar a los adultos. Hábitos destructivos. Hábitos destructivos. Moradas de lujuria. Moradas de complacencia. Cada uno, fíjense nada más esto que serio, cada uno de los pecados en los que estamos recurriendo. Una cosa es que ya se te fue el avión ese día, decimos en México, que se nos fue, así. Allá en Miami yo escuchaba que la embarró, decía un pastor. Una cosa es que la embarres de vez en cuando y otra cosa es que todo el tiempo estés practicando. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Para todo mentir. Y es tan común mentir. Para todo es ofender. Para todo es gritar. Para todo es resentirte. Para todo el tiempo practicando, dudando, temiendo, juzgando. Y otra cosa es que de pronto, o sea, estamos siendo formados, ¿verdad? Pero no estamos perseverando en esas desobediencias. Pero cada pecado que estamos practicando, eso va a edificar una morada. Para derribarlas, primero tenemos que ser muy sencillos de corazón, muy humildes y reconocer que las tenemos. No podemos opinar ahorita. Este es un trabajo profundo. Yo ya ministré a una persona que estaba muy a la defensiva con esto. Se estaba defendiendo demasiado con esto. Y el Espíritu Santo me dijo, guarda silencio, que yo se lo voy a revelar. Y el Señor se lo empezó a revelar. Y me habla y me dice, pastor, es que el Señor me está hablando, ya me reveló, tengo un trabajo tan grande que hacer. Pero su primera reacción fue, no me hables de eso. No te preocupes, no. Y ahora no me la quito de encima. Que hubo un despertar y que se le quitaron los velos. Por eso no vemos, porque el velo nos cubre, porque los velos nos están distrayendo. Pero cada pecado en el que hemos perseverado va a edificar una de estas moradas que yo leí. Y lo primero es saber que están ahí, reconocer que están ahí o pedirle al Espíritu Santo que te los revele. Y que están controlando nuestra vida. Si una persona, por ir a la iglesia, que hay un ejemplo que me encantó, piensa que por ir a la iglesia todo el tiempo va a suceder una magia y todo va a cambiar, es un evangelio muy barato. También hablaba con mi amiga en la mañana de eso. Ese evangelio barato de te acepto, Cristo, para que vengas y me resuelvas la vida. Ese no es el evangelio. Ven, Cristo, y no, te invito a mi iglesia. Es que el Señor te va a transformar, te va a ayudar, va a cambiar tu lamento en baile. Sí, pero andamos invitando a iglesia a la gente sin decirles, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecado, arrepentimiento primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una manera poderosa de predicar arrepentimiento. No estás crucificando a la gente, solamente le estás diciendo que de tal manera le amó Dios que mandó a su Hijo a morir por sus pecados. Y ahí la palabra nos está diciendo que somos pecadores, pero que tenemos salvación en Cristo. Amén.
Y después, o sea, le llevamos a las promesas. Una vida llena de moradas de iniquidad. Y ya queremos resolución así mágica de nuestra vida. Por eso, aquí dice, hay personas que han llegado así a la comunidad de creyentes viviendo en moradas de pobreza, de la mente y de todo. De temor, de enfermedad, de enfermedad. Yo no sé si a ti te interesa seguir enferma, a mí no. Yo no quiero estar enferma. El diseño de Dios no dice que cuando le sopló aliento de vida a Adán y Eva ya venían enfermos. De miedo, de rechazo. Estas moradas, están en una morada así, va a atraer todo eso en lo cual yo estoy hablando. O sea, esto es lo delicado de saber que si no nos hemos decidido, si todavía estamos pensándole, si vamos a ir a morar bajo la sombra, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El alma, al desobedecer, se estableció en zona de tinieblas. Y ahí, en las tinieblas, en esas moradas, reina la pobreza, la enfermedad, la tristeza, el miedo, el rechazo. En el reino del cielo, en el cielo nadie se anda sintiendo por nada. Lo que pasa es que como hemos establecido, nuestra alma desobediente y rebelde se ha ido a establecer moradas. Todo el tiempo estamos siendo ofendidos. Me dijo alguien, es que son muy ofendibles. Es que se ofenden de todo. No, es que somos muy ofensores, le dije. También somos muy ofensores. Pero la otra parte es que si de por sí ya vives en una morada de rechazo y todavía venimos a contribuir rechazándote, qué cosa, qué cosa. Fíjate, dice, no importa que esto, escuchen, con el espíritu, no importa que tanto esa persona proclame con la boca una verdad bíblica. No importa. Déjenme ver porque se me hace que se fue la conexión. A ver. Te vemos bien, Cookies. Es que se frizó, la mía se frizó completamente. Ok. Lo voy a acomodar porque está frizada toda mi pata, pero sí me ven, ¿verdad? Sí, te vemos. Bueno, algo pasó aquí, pero qué bueno que sí me ven. Dice esta parte, no importa que tanto tú proclames con la boca la verdad bíblica. Mientras tu alma o mi alma sigue establecida en esas moradas, en esas estructuras de pensamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. O sea, primero el Señor, amarás al Señor tu Dios, eso es lo que estamos leyendo en la Biblia, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, amarás a Dios con todo. Pero en nuestras moradas, en la realidad de nuestra vida, nuestros pensamientos están anulando lo que estamos leyendo. Porque realmente ni estamos amando a Dios con todo el corazón. Amar a Dios es ponerlo en el primer lugar, es obedecerlo, es honrarlo. No, a veces ni el domingo queremos ir a la iglesia, me incluyo, que estamos bien cansados o porque tenemos visita. Entonces, desde el lugar donde estamos, nos podemos dar cuenta si estamos morando en esos lugares donde solamente nos hemos acostumbrado a declarar. No, yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón, Señor. Cuando yo muera, yo iré al cielo, yo recibo el regalo de la vida eterna. Y saliendo de la puerta de la iglesia, moradas de violencia, de rechazo, de crítica, de adicciones, de borrachera. Dice, nunca saldrás adelante en esta área de tu vida
si esas moradas en tu vida se vuelven una tradición, una manera de vivir, una forma de vida. Lo que hemos edificado desde niñas nos va a llevar ahorita a esta realidad, a darnos un buen resumen, un buen recorrido. Ya entendimos iniquidad, ahora vamos a dividir uno a uno esos lugares donde hemos ido a morar. Dice, por eso hoy en día tenemos tantos cristianos enfermos, pobres, oprimidos, desanimados, sin poder, con profundos problemas de carácter. Esto lo subrayé. Profundos problemas de carácter y pecado. Profundos problemas de carácter y de pecado dentro de las congregaciones. Ellos nunca han destruido esas moradas de iniquidad porque ni siquiera están conscientes que las tienen o estamos. Nos pasamos de largo estas situaciones, estos versículos. Además, no se han establecido en moradas celestiales. Muchas personas recaen en sus pecados porque por un lado quieren dejar esta forma de vida y se alejan por un tiempo, pero nunca desarraigaron la iniquidad, ni destruyeron esas moradas que el alma por pecar edificó. 1, iniquidad. 2, una cosa es la iniquidad y otra cosa es que por tu pecado y mi pecado estamos construyendo otro tipo de moradas. O moramos bajo la sombra del Altísimo o no. Aquí no hay más. Aquí no hay más. O estamos determinados, dice Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual también, dice, vosotros sois juntamente edificados para morada del Espíritu. Santi, ¿me pasas mi teléfono? Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya casi estoy terminando. Sí, ya casi termino. Pero quiero leer este versículo. Es que estos versículos no nos dejan defendernos. Gracias. Estos versículos no nos dejan titubear. Dice Efesios, ¿verdad? 2:20. A ver, ¿cómo dice aquí? Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa o su morada, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles, o sea, ustedes, tú y yo, también llegan a formar parte de esa morada donde vive mediante su espíritu, o sea, Dios. La piedra angular es Cristo. Eso es lo que está construyendo nuestra morada. Es lo primero, porque el Señor vino a restaurar todo lo que estaba perdido. Se perdió la morada de Dios en el hombre. Eso fue lo que perdió Adán y Eva. Y dice este versículo que por Jesucristo, siendo Él la piedra principal, pero no nada más para estar diciendo, hoy tío, somos su iglesia amada, vendrá por nosotros, sí va a venir. Pero mientras viene, dejemos de vivir como estamos viviendo. Seamos realistas. Estamos conectados, sí, al cielo, pero aquí en la tierra traemos un relajo con nuestra vida, nuestras actitudes, pensamientos, emociones, palabras, un caos. Pero decimos, vivir bajo la sombra del Altísimo. Moramos bajo la sombra, dice, del Altísimo. No es así. No es así. Aquí dice que Jesucristo viene a ser una piedra en nuestra vida para que podamos construir esta morada, pero desde aquí, desde la tierra. Ya nosotros somos eternos. Dice la palabra
Yo he puesto eternidad en sus corazones. O sea, yo desde antes ya te había hecho eterno, pero la eternidad ya se tiene que vivir aquí. Tenemos una de sueños para cuando veamos a Cristo venir en las nubes, y aquí no estamos manifestando la morada de Dios realmente, porque yo ya hablé de muchas más moradas. Dice, por medio de Jesús, ustedes, está hablándole a los gentiles, a nosotros, pueden llegar a formar parte de esta morada, donde Dios vive en ti por medio de su espíritu, por medio de su espíritu. Dice, bueno, yo no voy a leer todo el Salmo 91, pero las moradas de Dios, de esto de lo que está hablando ahorita Efesios, estas moradas son maravillosas. Son totalmente opuestas a las moradas del diablo. Y en esas moradas del diablo es donde habita la inseguridad, el temor, la carencia, los asaltos de terror, esas crisis al futuro, a la humanidad tan frágil, como si no conociéramos la línea profética, o sea, nosotros. Nosotros ya sabemos que esto va a pasar. Entonces, nosotros necesitamos edificar en este tiempo una morada donde habite el Señor. El que ha edificado su morada espiritual en Dios, vivirá en paz, shalom, en seguridad, en salud. Esto es profundo, pero ahorita pues lo leo así, que no puedo irme más, todavía más. Aquí dice una nota y un consejo. Derribar las moradas de iniquidad es muy fácil. Somete tu voluntad a Dios. Somete tu voluntad a Dios. Somete tu voluntad a Dios en este tiempo. Dejemos de permitirle al alma que nos guíe, porque el alma va a ser rebelde. El alma va a estar oponiéndose. De eso hablábamos en las dos simientes, ¿verdad? Que el alma se opone al espíritu. La carne, el alma es tan carnal y Dios quiere construir otra vez esa morada. ¿Por qué no? ¿Por qué si Dios le habló a los profetas y a los apóstoles, por qué no te va a hablar a ti y a mí? ¿Qué tenía Adán que tú y yo no tengamos? Adán tenía la comunión, la perdió, pero a eso vino Jesucristo. No tenemos excusa. Seamos morada de Dios en este tiempo, morada del Espíritu que manifiesta vida, que manifiesta todo el fruto del Espíritu. Una persona que tiene su morada en Dios manifiesta el fruto del Espíritu, no de la carne ni del alma. O sea, las obras de la carne ya las sabemos. Los frutos, el fruto del Espíritu, porque es uno. Dice Efesios 5, fíjense, lo leo. Aquí adelantito está. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos o de iniquidad. No actúen sin pensar. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Ay, ¿qué tiene de malo? En cambio, sean llenos del Espíritu. Y luego dice, estoy buscando el fruto del Espíritu. No, perdón, es Gálatas. Bueno, tenía que leer esto. Porque está hablando de cómo vivir. Dice Gálatas 5. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dile a tu alma, cierra tus ojos ahí donde me estás escuchando. Al alma hay que hablarle. El alma te habla tan fuerte a ti y a mí. El alma se opone a lo de Dios. Toca tu corazón y cierra tus ojos y escucha esta palabra. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida.
entonces no se dejarán llevar por la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza del alma o pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Estas moradas van a estar en lucha en tu vida. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu te guíe, ya no vas a cumplir la ley de Moisés. Dice, wow. Voy a leer lo que dice al final. Dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. O sea, Dios hoy nos está hablando una palabra que nos está desafiando, que nos está llevando a someter el alma y nuestra voluntad a lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos vivir por el espíritu de vida en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a vivir este fruto. Escucha este fruto y terminamos. La clase de fruto, porque dice el fruto, fíjense. No es que los frutos del espíritu, no, es uno solo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. O sea, si tú estás morando, si tu morada está en el Espíritu de Dios, produce amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, con todos, primero con los de casa, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Los que pertenecen a Cristo, de eso también vamos a hablar más adelante, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esto es así. Hay una evidencia. Por eso hace rato me atreví a decir, no es suficiente leerte la Biblia todas las mañanas, sentarte a compartir los versículos. Es el ABC de un creyente. Es lo que debemos hacer. Está muy bien que lo hagamos, pero aquí está subiendo de nivel. O sea, por eso la gracia te lleva a darlo todo. No, porque el diezmo, ay, ¿cómo se nos atora el diezmo? ¿Cómo somos deshonestos con los diezmos? Porque el alma te dice, ¿por qué le vas a dar a la iglesia lo que con tanto trabajo te ha costado ganar? Porque ese es el alma. Y en el Antiguo Testamento era el diezmo. En el Nuevo Testamento, usted puede hacer un resumen usted solito del diezmo y darse cuenta que en el Nuevo Testamento se entrega todo, se da todo. Imagínate, mejor nos convertiría, el alma, nos convendría que el alma entendiera por revelación. Es que no hay por qué meternos en situaciones. Por la gracia de Dios, ahorita estamos bajo la gracia, pero la gracia te lleva a un nivel más alto. Antes era el pecado, antes era la ley. Y ojo por ojo y diente por diente. Antes era, si te hallaban en el acto del adulterio, a pedradas. Y luego viene la gracia de Jesucristo, que ya entregó todo, y dice, el que codicia a su mujer, el que ve con ojos de codicia a otra que no es su mujer, ya pecó, ya adulteró. En el Antiguo Testamento te tenían que agarrar en la movida, en el Antiguo Pacto, en la ley de Moisés. Ahora en Jesucristo, con que codicies a la mujer de tu prójimo y la desees en tu corazón, ya pecaste. No, es que estamos en la gracia, ni sabemos lo que decimos. Ni sabemos lo que decimos, así que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ayude a vivir bajo esas alas. El que habita bajo la sombra del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Buenas noches, que descansen, Dios las bendiga. Buenas noches.
Buenas noches, pero espérate, si hay alguna pregunta. Bendiciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, ya se desatoró mi cámara. Ahí está. ¿No hay preguntas o nos quedamos así como que con la boquita abierta? Bueno. Angelita, ¿quieres decir algo? Una cosita maravillosa la enseñanza. Me gustó mucho.